El gran salón del Palacio Imperial de Sirania era una obra maestra de ingeniería alienígena que desafiaba toda comprensión humana. Las paredes estaban construidas con un mineral cristalino que los siranianos llamaban lágrimas de estrella, un material que absorbía la luz de sus 3 soles y la transformaba en cascadas de colores imposibles. Columnas que parecían crecer desde el suelo hasta perderse en un techo invisible se elevaban como árboles antiguos, cada una pulsando con una energía interior que hacía que todo el edificio pareciera estar vivo. Marcos Delgado se encontraba en el centro de aquel espectáculo, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre él. Era un hombre de 43 años, con el cabello oscuro salpicado de canas prematuras que había ganado en una década de negociaciones en los rincones más peligrosos de la galaxia. Sus ojos marrones, heredados de su abuela sevillana, habían visto tratados firmarse y romperse, habían presenciado el nacimiento de alianzas y el colapso de imperios. Pero nunca había estado en un lugar como este, rodeado de seres que lo observaban como si fuera una curiosidad científica. Los siranianos eran humanoides, pero las similitudes terminaban ahí. Su piel tenía tonos que iban desde el azul pálido hasta el violeta profundo, y sus ojos, grandes y almendrados, contenían pupilas que se movían en espirales hipnóticas. Eran más altos que los humanos promedio, con extremidades largas y elegantes que se movían con una gracia fluida, como si cada gesto fuera parte de una danza antigua. Sus orejas puntiagudas estaban adornadas con joyas y cadenas que indicaban su rango social, y sus ropajes flotaban a su alrededor como si estuvieran tejidos con niebla solidificada. Marcos había llegado a Sirania Prime hacía 3 semanas, enviado por el Consejo Diplomático de la Tierra para resolver una situación que había estado a punto de convertirse en guerra. En el sistema Ketral, una estación de investigación humana había entrado en conflicto con un puesto militar siraniano por derechos de exploración. Los malentendidos se habían acumulado como nubes de tormenta, alimentados por décadas de desconfianza mutua y diferencias culturales que nadie se había molestado en comprender. Durante 5 días, Marcos había mediado entre comandantes que apenas podían mirarse sin mostrar desprecio. Había aprendido que los siranianos consideraban el silencio prolongado como una señal de respeto, mientras que los humanos lo interpretaban como hostilidad. Había descubierto que un gesto tan simple como inclinarse ligeramente podía significar sumisión o desafío dependiendo del ángulo exacto. Había trabajado 20 horas diarias, bebiendo litros de café terrestre y consumiendo las extrañas frutas energéticas que los siranianos le ofrecían, hasta que finalmente había encontrado un terreno común. El acuerdo que había negociado no era perfecto, pero era justo. Ambos bandos habían cedido algo, ambos habían ganado algo, y lo más importante, nadie había muerto. La crisis se había desactivado sin disparar un solo proyectil. Ahora, aparentemente, los siranianos querían recompensarlo por ello. La emperatriz Lisandra Beltoran se alzaba en su trono al fondo del gran salón, elevada sobre una plataforma que parecía estar hecha de luz solidificada. Era la gobernante más poderosa de 12 sistemas estelares, una mujer que había heredado un imperio y lo había expandido con una combinación de brillantez estratégica y voluntad inquebrantable. Su cabello era del color de la plata pulida, cayendo en trenzas elaboradas que estaban entretejidas con filamentos luminosos. Sus ojos eran de un violeta tan profundo que parecían contener galaxias en miniatura, y su rostro, aunque hermoso según cualquier estándar, tenía una cualidad atemporal que hacía imposible determinar su edad. Llevaba ropajes de un negro tan absoluto que parecían absorber la luz a su alrededor, creando un contraste dramático con su piel azul pálido. Una corona de cristal y metal se posaba sobre su cabeza, tan delicada que parecía estar hecha de escarcha, pero Marcos sabía que era uno de los objetos más antiguos y valiosos del imperio. Ella lo miraba con una expresión perfectamente neutral, la máscara de una monarca que había aprendido a ocultar cada pensamiento y emoción detrás de una fachada impenetrable. Pero Marcos había pasado toda su carrera leyendo a personas, descifrando las señales que otros pasaban por alto. Y veía algo en ella que nadie más parecía notar. Un heraldo se adelantó, su voz amplificada por alguna propiedad acústica del salón. Anunció los títulos de Marcos en siraniano formal, una letanía de palabras que sonaban como música y que probablemente lo describían en términos mucho más grandiosos de lo que merecía. Embajador Marcos Delgado de la Tierra, la emperatriz habló por primera vez, y su voz era como campanas de cristal resonando en una catedral vacía. Has prestado un servicio de gran valor a nuestro imperio. Tu sabiduría evitó un conflicto que habría costado innumerables vidas. Marcos inclinó la cabeza en el ángulo exacto que había aprendido significaba respeto sin servilismo. Fue un honor servir, Su Majestad Imperial.
Cualquier diplomático habría hecho lo mismo. Quizás, respondió Lisandra, y había algo en su tono que Marcos no podía descifrar del todo. Pero tú tuviste éxito donde otros podrían haber fracasado. Y por eso, según nuestra antigua tradición, debemos ofrecerte una recompensa apropiada. Hizo un gesto elegante, y 3 mujeres se adelantaron desde diferentes secciones de la corte. Cada una se movía con la gracia característica de su especie, cada una vestía ropajes que las marcaban como figuras significativas en la jerarquía imperial, y cada una se sostenía con la confianza de quienes estaban acostumbradas al poder y al respeto. La primera era alta incluso para los estándares iranianos, con cabello negro recogido en un estilo severo y ojos como acero bruñido. Llevaba ropajes que sugerían función militar bajo la forma ceremonial, y una espada colgaba de su cadera. Comandante Tira Valorian, anunció la emperatriz. Líder de la flota del norte, estratega cuyas tácticas han asegurado nuestras fronteras durante 4 décadas. Una guerrera sin igual en habilidad u honor. La segunda mujer era más baja, con cabello cobrizo y ojos ámbar que brillaban con inteligencia aguda. Sus ropajes estaban cubiertos de bordados intrincados que Marcos reconoció como ecuaciones y diagramas científicos trabajados en la tela. Erudita Mylene Castros, continuó Lisandra, cuya brillantez ha moldeado nuestra comprensión de la física dimensional. Su mente es una de las más finas del imperio. La tercera mujer tenía el porte de la antigua nobleza. Cabello plateado como el de la emperatriz, pero peinado de manera diferente. Ojos del color de bosques profundos, ropajes que hablaban de riqueza y linaje en cada hilo cuidadosamente elegido. Duquesa Serapina Beltos, dijo la emperatriz, cuya línea familiar se remonta a la fundación de nuestro imperio. Administra la prosperidad de 3 sistemas y porta la sabiduría de generaciones. 3 mujeres, cada una excepcional, cada una poderosa por derecho propio. Se mantenían con dignidad, aceptando las descripciones de la emperatriz sin falsa modestia pero tampoco sin arrogancia. Conocían su valor y lo portaban con gracia. Por antigua tradición, dijo Lisandra, su voz tomando una cualidad ritual, ofrecemos estas 3 como símbolos de alianza y honor. Elige una, embajador delgado, y será tuya, no como posesión, sino como vínculo formal. A través de ella, estarás conectado a nuestro imperio, elevado en estatus, con acceso a recursos y conocimiento. Este es el modo siraniano de honrar a quienes nos sirven grandemente. Elige sabia y bien. La corte esperaba. Este era claramente un momento significativo, uno que habían presenciado muchas veces antes. Las 3 mujeres esperaban con paciencia compuesta. Lisandra se reclinó en su trono, su expresión perfectamente neutral mientras se preparaba para realizar un ritual que claramente había conducido docenas de veces. Marcos miró a las 3 mujeres. Comandante Tira, guerrera y estratega. Erudita Mylene Brillante y Consumada. Duquesa Serapina, poderosa y bien conectada. Cualquiera de ellas sería un honor estar asociado con ella. Cualquiera abriría puertas que nunca había imaginado. Y cualquier elección se sentiría fundamentalmente equivocada, porque estaría participando en un ritual que trataba a estas mujeres consumadas como recompensas a ser distribuidas, como si no tuvieran voz en el asunto. Pero más que eso, Marcos se encontró pensando en la mujer del trono. En la soledad que había notado, el control cuidadoso, la manera en que nadie parecía verla como algo más que un símbolo. Había pasado 3 días observando la corte mientras esperaba esta ceremonia. Había visto cómo todos trataban a Lisandra con reverencia pero nunca con calidez. Cómo la gente se inclinaba pero no hacía contacto visual. Cómo las conversaciones se detenían cuando ella se acercaba, todos demasiado conscientes del protocolo para simplemente hablar con ella. La había observado realizar su papel impecablemente, abordando preocupaciones y tomando decisiones con sabiduría y gracia. Y ni una sola vez había visto a alguien preguntarle cómo estaba, si estaba cansada, si necesitaba algo más allá de informes formales y diferencia ceremonial. Ella estaba sola, incluso cuando estaba rodeada de cientos, y nadie parecía notarlo o importarle. Marcos tomó una decisión que sabía era probablemente estúpida, definitivamente inapropiada, y casi con certeza le traería serios problemas. Miró más allá de las 3 mujeres directamente a la emperatriz Lisandra en su trono. Entonces levantó su mano y la señaló a ella. Te elijo a ti, dijo claramente. El gran salón estalló en caos. La reacción fue inmediata y abrumadora. Los cortesanos jadearon, su compostura cuidadosamente mantenida rompiéndose. Los guardias se movieron, sus manos yendo hacia las armas antes de que el entrenamiento los detuviera.
No había una amenaza clara, solo una ruptura sin precedentes del protocolo. Las 3 mujeres que habían sido presentadas parecían conmocionadas, su propia compostura quebrándose por primera vez desde que se habían adelantado. Y la emperatriz Lisandra permanecía congelada en su trono, su expresión cambiando a través de sorpresa, confusión, y algo más que Marcos no podía identificar del todo. El alto canciller Borent, un siraniano anciano con cabello plateado y ropajes que lo marcaban como uno de los consejeros más senior de la emperatriz, se adelantó inmediatamente. Su voz cortó el caos con la autoridad de alguien que había pasado siglos manejando asuntos de la corte. Esto es imposible, declaró. Embajador Delgado, no comprende la tradición. Su Majestad no es parte del ofrecimiento. Ella es la soberana, por encima de tales consideraciones. Debe elegir de entre las presentadas. Marcos se volvió para enfrentar a Borent, manteniendo su voz respetuosa pero firme. Con respeto, canciller, entiendo la tradición perfectamente. He estudiado la cultura siraniana. Es parte de mi trabajo. Pero la tradición está construida sobre una premisa defectuosa. ¿Disculpe? El tono de Borent sugería que nadie había cuestionado la tradición siraniana en su presencia antes. La premisa de que mi elección es libre, explicó Marcos. Pero realmente no lo es. Estoy limitado a elegir de opciones que la corte considera apropiadas. Eso no es verdadera libertad. Es elección administrada. El verdadero honor viene de una elección honesta, no de seguir un guión que alguien más escribió. El murmullo en el salón creció. Varios nobles parecían indignados, otros confundidos. Unos pocos, notó Marcos con interés, parecían intrigados. Y más importante, continuó Marcos, dirigiéndose ahora a todo el salón en lugar de solo a Borent, la tradición trata a su majestad como si estuviera de alguna manera más allá de las necesidades básicas que todos los demás tienen. Como si ser emperatriz significara que no experimenta soledad o aislamiento o el deseo de conexión genuina. Pero he estado aquí 3 días y he observado. He visto cómo todos la tratan con perfecta reverencia y absolutamente ninguna calidez. Silencio, ordenó Borent. Te extralimites humano. No sabes nada de nuestra emperatriz o nuestros modos. No lo sé. Marcos encontró los ojos del canciller. Sé que en las 3 cenas formales a las que asistí, docenas de personas hablaron con su majestad sobre política, sobre preocupaciones comerciales, sobre disputas fronterizas. Pero ni una sola persona preguntó cómo estaba ella. Ni una sola persona la miró como si fuera una persona en lugar de una posición. A través de todo esto, la emperatriz Lisandra permanecía en silencio en su trono, su rostro una máscara de perfecta compostura. Pero Marcos estaba observando sus ojos, y en ellos vio algo complicado. Sorpresa, ciertamente, pero también algo que parecía reconocimiento, como alguien viéndose reflejada por primera vez en años. Finalmente, Lisandra levantó su mano. El gesto era pequeño, pero el efecto fue inmediato. El salón quedó en silencio, todos los ojos volviéndose hacia la emperatriz. Su voz cuando habló era controlada, sin revelar nada. Embajador Delgado, adelántese. Marcos se acercó a la plataforma, muy consciente de que esto podía terminar mal de numerosas maneras. Había desafiado no solo una tradición, sino las suposiciones fundamentales de cómo la sociedad siraniana trataba a su monarca. Eso no era el tipo de cosa que usualmente terminaba bien para diplomáticos extranjeros. ¿Por qué?, preguntó Lisandra, y su voz era lo suficientemente suave para que solo él y los más cercanos al trono pudieran escuchar. ¿Por qué harías una elección tan imposible? Marcos eligió sus palabras cuidadosamente. Porque, Su Majestad, en los 3 días que he estado en su corte, la he observado realizar su papel impecablemente. La he visto tomar decisiones sabias, abordar problemas complejos, guiar a su pueblo con gracia y fortaleza. Y la he visto estar sola en una habitación llena de cientos. Hizo una pausa, encontrando sus ojos. Nadie pregunta cómo está usted. Nadie la mira y ve a una persona que podría estar cansada o sola o ser algo más que perfectamente regia. La tradición en la que se suponía debía participar la trata como si estuviera más allá de tales necesidades básicas. Pero no lo está. Es una persona cargando un peso enorme. Y todos están tan ocupados inclinándose ante su corona que olvidan reconocer a la persona que la lleva. Esta ceremonia queda aplazada, anunció Lisandra, su voz resonando por el salón. El embajador Delgado ha planteado cuestiones que requieren consideración. Será confinado a aposentos de invitado hasta que decida cómo abordar esta ruptura de la tradición. Los guardias se adelantaron,
pero Lisandra levantó una mano nuevamente. Confinamiento honrado, clarificó. Es nuestro invitado y será tratado como corresponde. Pero no vagará libremente hasta que este asunto se resuelva. Sus ojos encontraron los de Marcos una última vez. Hablaremos de nuevo, embajador. Prepárese para explicarse más completamente. El precio de la verdad. Los aposentos de invitado a los que llevaron a Marcos eran lujosos más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Una suite más grande que su apartamento en Madrid, con vistas a las agujas de cristal que marcaban la arquitectura siraniana y muebles que parecían haber crecido orgánicamente del suelo en lugar de haber sido construidos. Pero la puerta se selló detrás de él con un clic definitivo, y cuando la probó, no se abrió. Guardias permanecían afuera, podía ver sus sombras a través del material translúcido. Era, cortés pero definitivamente, un prisionero. Marcos se sentó en el borde de una cama elaborada y puso su cabeza entre sus manos. Bueno, pensó, eso podría haber ido mejor. Pero también se dio cuenta de que realmente no se arrepentía de nada, porque había querido decir cada palabra que le había dicho a la emperatriz Lisandra. Y a juzgar por la mirada en sus ojos, la vulnerabilidad cuidadosamente oculta que había parpadeado en su rostro, sus palabras habían llegado. Ella lo había escuchado. Quizás no de la manera que él había esperado, quizás no de una manera que terminaría bien para su carrera diplomática, pero lo había escuchado. Alguien finalmente había reconocido la verdad que todos los demás estaban cuidadosamente ignorando. A veces, pensó Marcos, eso valía las consecuencias, incluso si esas consecuencias actualmente involucraban estar encerrado en una habitación muy bonita mientras el valor de un imperio entero de nobles debatía si había cometido traición o simplemente una profunda descortesía. Afuera de sus ventanas, los 3 soles se ponían sobre Sirania Prime, pintando las agujas de cristal en tonos de oro, púrpura y carmesí. Y en algún lugar del palacio, la emperatriz Lisandra confrontaba una verdad que había estado evitando durante décadas. 3 días pasaron en lujoso aislamiento. Marcos fue atendido por sirvientes que traían comidas elaboradas que apenas tocaba y que se negaban a encontrar sus ojos o responder cualquier pregunta más allá de las necesidades básicas. Los guardias afuera de su puerta cambiaban turnos con precisión mecánica, pero nunca le hablaron. Tenía acceso a sistemas de entretenimiento y archivos de datos, pero no podía enviar ni recibir mensajes. Estaba efectivamente cortado de todo mientras la corte siraniana decidía su destino. Pasó el tiempo pensando en todo lo que había llevado a este momento. En el impulso que lo había hecho señalar a la emperatriz Lisandra en lugar de elegir a una de las 3 mujeres presentadas. En si genuinamente había visto algo real en su soledad, o si había proyectado sus propios sentimientos sobre una monarca que apenas conocía. En la posibilidad de que acabara de destruir su carrera diplomática por un momento de empatía mal colocada. En la noche del tercer día, la puerta de sus aposentos se abrió sin previo aviso. La emperatriz Lisandra entró sola, sin guardias, sin consejeros, sin ninguno de los adornos ceremoniales que la habían acompañado en el gran salón. Llevaba ropajes más simples, todavía elegantes pero menos formales, y su cabello plateado caía suelto sobre sus hombros sin las trenzas elaboradas de antes. Sin la corona de cristal, sin las joyas que marcaban su rango, parecía más joven. Más vulnerable. Marcos se levantó inmediatamente, pero ella hizo un gesto para que se detuviera. No te levantes por protocolo, dijo, y su voz era diferente ahora, menos formal, más cansada. Si vamos a tener esta conversación, preferiría que fuera sin las máscaras que ambos usamos. Marcos asintió lentamente y volvió a sentarse en el borde de la cama. Lisandra caminó hacia la ventana, mirando hacia las agujas de cristal que brillaban bajo la luz de las 3 lunas de Sirania. He reinado durante 147 años terrestres, dijo sin volverse. Heredé el trono cuando tenía lo que ustedes considerarían 25 años. Mi madre murió en una emboscada diplomática. Mi padre se había ido años antes. Y desde ese día, no he tenido a nadie que me viera como algo más que la emperatriz. Marcos permaneció en silencio, dejándola hablar. Tienes razón, por supuesto, continuó Lisandra, y había algo en su voz que sonaba como asombro. En todo lo que dijiste. La soledad. El aislamiento. La manera en que todos me tratan con reverencia perfecta pero nunca con calidez. He vivido con ello tanto tiempo que había olvidado que podía ser de otra manera. Había convencido a mí misma de que era simplemente el precio del poder. Se volvió para mirarlo, y Marcos vio que sus ojos brillaban con algo que podría haber sido lágrimas contenidas. Y entonces un humano que apenas conoce nuestra cultura, que ha estado en mi corte por 3 días,
ve lo que mi propia gente ha ignorado durante más de un siglo. ¿Cómo es posible? Porque no estoy cegado por el protocolo, respondió Marcos suavemente. Porque vine aquí sin las suposiciones que su corte ha construido sobre quien se supone que debe ser usted. A veces se necesita un forastero para ver lo que aquellos más cercanos han dejado de notar. Lisandra lo estudió durante un largo momento. Mis consejeros quieren expulsarte del imperio. Algunos quieren ejecutarte por traición. Otros argumentan que mereces honor por tu honestidad, aunque fue entregada de la manera más inapropiada posible. ¿Y qué quiere usted, Su Majestad? Lysandra, corrigió ella. Si vamos a tener esta conversación, puedes usar mi nombre. Marcos inclinó la cabeza. ¿Qué quieres, Lisandra? Ella caminó hacia él, sentándose en una silla frente a la cama. Por primera vez, estaban al mismo nivel, sin tronos ni plataformas ni las elevaciones artificiales del protocolo. Quiero entender, dijo. Tu elección no fue sobre romance o ventaja política, eso lo dejaste claro. Entonces, ¿qué fue? ¿Por qué arriesgar tu carrera, posiblemente tu vida, para hacer un punto sobre mi soledad? Marcos consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque he visto lo que el aislamiento hace a las personas. He pasado 20 años viajando por la galaxia, mediando entre culturas que apenas pueden comunicarse entre sí. Y en cada misión, lo que he aprendido es que el poder sin conexión corrompe. No de maneras obvias, sino sutiles. Las personas en posiciones de autoridad que nunca escuchan verdades incómodas eventualmente pierden contacto con la realidad. Toman decisiones basadas en lo que sus subordinados creen que quieren escuchar, no en lo que realmente está sucediendo. Hizo una pausa. Usted es una gobernante brillante. Eso es evidente para cualquiera que observe. Pero, ¿cuánto tiempo puede mantener esa brillantez si nadie nunca la desafía? Si nadie nunca la trata como un igual capaz de cometer errores y aprender de ellos. Lysandra exhaló lentamente. Mi madre me dijo una vez que la corona era la cosa más pesada que jamás llevaría. No hablaba del metal. No, acordó Marcos. Hablaba del peso de ser vista como un símbolo en lugar de una persona. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que finalmente se entienden. ¿Qué sugieres, entonces? Preguntó Lisandra finalmente. No puedo simplemente deshacer siglos de protocolo. No puedo pretender que no soy la emperatriz. No sugiero que lo hagas, respondió Marcos. Pero quizás podrías comenzar permitiendo que algunas personas te vean como ambas cosas, la emperatriz y la persona que lleva la corona. No es una debilidad admitir que necesitas conexión humana, o siraniana, supongo. Es simplemente ser un ser vivo. Lisandra lo miró durante un largo momento, y algo cambió en su expresión. La máscara imperial se deslizó ligeramente, revelando a la mujer debajo. Hay algo que no sabe nadie fuera de mi círculo más cercano, dijo. En 3 años, debo elegir una sucesora. No tengo herederas de sangre. La tradición dicta que debo seleccionar de entre las familias nobles, pero... dudó. He visto cómo las candidatas se comportan. Todas interpretan papeles, igual que yo. Ninguna me muestra quién es realmente. Porque tienen miedo de hacerlo, dijo Marcos. El poder crea distancia. La gente dice lo que cree que quieres escuchar porque las consecuencias de la honestidad parecen demasiado grandes. Y sin embargo tú no tuviste miedo. Oh, tuve miedo, admitió Marcos con una pequeña sonrisa. Todavía lo tengo. Pero aprendí hace mucho tiempo que algunas cosas son más importantes que la seguridad personal. La verdad es una de ellas. Lisandra se levantó y caminó de nuevo hacia la ventana. Las 3 lunas proyectaban sombras complejas a través del cristal. Hay una tradición más antigua que la ceremonia de recompensa, dijo lentamente. Una que no se ha invocado en 500 años. Se llama el vínculo del consejero. Permite a un extranjero ser nombrado como asesor personal del trono, con acceso directo al monarca y protección contra las maquinaciones de la corte. Se volvió para mirarlo. No es un compromiso romántico. Es una posición de confianza. El consejero tiene la obligación de decir verdades incómodas, de desafiar las suposiciones del trono, de ser la voz que nadie más se atreve a ser. Marcos sintió su corazón acelerarse. ¿Me estás ofreciendo esa posición? Estoy considerándolo, respondió Lisandra. Pero primero necesito saber, ¿estarías dispuesto a aceptarla? Significaría quedarte en Sirania. Significaría convertirte en parte de mi corte, sujeto a sus peligros y sus intrigas.
Significaría dejar la vida que conoces. Era una oferta extraordinaria. Una oportunidad de influir en el curso de un imperio, de crear un puente entre la humanidad y los iranianos que podría durar generaciones. Pero también era un sacrificio, dejar atrás todo lo que conocía por un futuro incierto en un mundo alienígena. ¿Puedo hacerte una pregunta primero?, dijo Marcos. Lisandra asintió. Si acepto, ¿serás honesta conmigo? ¿Me dejarás ver quién eres realmente, no solo la emperatriz, sino la persona? Porque no puedo ser un consejero efectivo si me mantienes a distancia como a todos los demás. Por primera vez desde que había entrado en la habitación, Lisandra sonrió. No era la sonrisa diplomática que había visto en ceremonias formales, sino algo más suave, más genuino. Eso, dijo, es exactamente lo que esperaba que preguntaras. Se acercó y extendió su mano en un gesto que Marcos reconoció como el equivalente siraniano de un apretón de manos, un toque de palmas que simbolizaba confianza mutua. Entonces tenemos un acuerdo, embajador Delgado. Serás mi consejero, mi voz de verdad incómoda. Y a cambio, te prometo algo que no he prometido a nadie en 147 años, honestidad completa. Marcos tomó su mano. Su piel era más fría que la humana, pero el apretón era firme, real. Acepto, dijo. Pero con una condición. ¿Cuál? Kami Lames Marcos. Si voy a decirte verdades incómodas, al menos podemos hacerlo como iguales. Lisandra rió, y el sonido era como agua corriendo sobre piedras, claro y genuino. De acuerdo, Marcos. Entonces comencemos como pretendemos continuar. Su expresión se volvió seria de nuevo, pero sus ojos seguían brillando con algo que parecía esperanza. Tengo una decisión que tomar sobre la sucesión, y necesito a alguien que me ayude a ver claramente. ¿Estás listo para tu primer desafío como consejero? Estoy listo, dijo Marcos. Y mientras las 3 lunas de Sirania brillaban sobre el palacio de cristal, un humano y una emperatriz alienígena comenzaron una conversación que cambiaría el curso de 2 civilizaciones. No como gobernante y súbdito, no como extraños separados por protocolos y tradiciones, sino como 2 personas que habían encontrado algo raro y precioso en la vastedad del espacio. Habían encontrado a alguien dispuesto a ver la verdad. Al día siguiente, la corte siraniana fue convocada para un anuncio sin precedentes. La emperatriz Lisandra presentó al embajador Marcos Delgado como el primer consejero del vínculo en 500 años, un humano elevado a una posición que ningún forastero había ocupado jamás. Los nobles murmuraron. Algunos protestaron. Pero cuando vieron a su emperatriz, notaron algo diferente en ella. Una ligereza en sus movimientos, una calidez en sus ojos que había estado ausente durante décadas. Y comenzaron a preguntarse si quizás, solo quizás, el humano impertinente había visto algo que ellos habían perdido de vista hace mucho tiempo. En los meses que siguieron, el Imperio Siraniano y la Federación Terrestre firmaron tratados de cooperación sin precedentes. El comercio floreció. Los intercambios culturales se multiplicaron. Y en el corazón de todo ello, un diplomático humano y una emperatriz alienígena trabajaban juntos, desafiándose mutuamente, aprendiendo el uno del otro, construyendo un puente entre las estrellas. A veces, los mayores cambios comienzan con un solo momento de honestidad. A veces, el coraje de ver la verdad es la cosa más poderosa que podemos ofrecer. Y a veces, cuando una reina te ordena elegir, la elección correcta es señalarla a ella y recordarle que incluso las emperatrices merecen ser vistas.